Bueno, continuamos con los trastornos circulatorios. Ahora hablaremos sobre las hemorragias. Hemorragia, por definición, es la salida de sangre desde el interior de los vasos hacia el exterior. Puede ser hacia el exterior del organismo o puede ser en el interior del organismo. Como consecuencia, pensar en las hemorragias, hablaremos de una disminución en el aporte de oxígeno y nutrientes en la zona en la que sufre la hemorragia. Pero no todas las hemorragias son iguales. Como significado de la hemorragia, me está hablando de la ruptura de un vaso y el tamaño que pueda llegar a tener esa hemorragia va a depender del tipo de vaso que esté afectado. También pueden ser de distribución local o general. Siempre que hablamos de ragia es salida de sangre, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la rinorragia, donde vemos que hay una salida de sangre por la nariz, ¿sí? Es un ejemplo. ¿Sí? Podemos clasificar a las hemorragias según su magnitud, en las más pequeñas, como puntitos de la cabeza, del tamaño de la cabeza de un alfiler, en el caso de las petequias, un poco más grandes, las equimosis, la sufusión es un tipo de hemorragia difusa, y el hematoma o hematocisto. Son sinónimos, hematoma y hematocisto. Hematoma es el nombre más común y corriente de usar. Lo veremos más adelante por qué no es el adecuado. Y hematocisto, sí, es el acúmulo de una gran cantidad de sangre en un tejido por la ruptura de un vaso más grande. Acá tenemos algunas imágenes. Bueno, otra de las causas que puede ser, una clasificación puede ser según su patogenia, esa hemorragia puede darse por rexis, es decir, que se rompe el vaso y empieza a salir sangre, o por diapédesis. Esto no quiere decir que los glóbulos rojos puedan hacer diapédesis, pero una alteración en la permeabilidad de los vasos sanguíneos puede hacer que los glóbulos rojos vayan saliendo del mismo de manera similar a lo que lo hacen la diapédesis de los glóbulos blancos. Acá tenemos algunas imágenes. Estas son ejemplos de hemorragias de tipo petequial. ¿Sí? Son petequias, son bien chiquititas y fíjense la coloración, o sea, como alteración anatomopatológica, son manchas de color rojo de no más de 2 milímetros de diámetro. Las equimosis son unas manchas un poco más grandes. Acá tenemos ejemplos de equimosis en el músculo cardíaco. Las sufusiones, como les decía antes, son más bien difusas, no podemos determinar bien el tamaño, por eso le decimos sufusión, y un hematoma, en este caso en cerebro. Acá tenemos un hematoma, una salida de sangre en un ojo, y acá también, a nivel de córnea. Y acá tenemos un hemotórax, donde vemos mucha acumulación de sangre adentro del tórax. Hasta acá algunos ejemplos sobre las hemorragias. Es un tema bastante corto en cuanto a clasificaciones. Lo que tenemos que ir pensando es cuáles son los significados y las consecuencias. Si la sangre que se pierde es muy grande, ya sea hacia el exterior o una hemorragia de tipo interna y afecta a la volemia del animal, obviamente que puede llegar a disminuir la volemia de manera que sea incompatible con la vida y se requiere una transfusión inmediata. Si vemos hemorragias muy pequeñas, petequiales, que en la volemia no tienen un significado importante, pero sí que son de distribución generalizada, tenemos que pensar que hay un agente etiológico que está afectando la permeabilidad de pequeños vasos, pero por todo el organismo. ¿Sí? Entonces podemos estar sospechando de algún tipo de agente etiológico viable. ¿Sí? Entonces, si bien en clasificación las hemorragias son sencillas, el integrar en un caso clínico o anatomopatológico el significado y las consecuencias de las hemorragias es el trabajo que tenemos los patólogos. Hasta acá
hemorragias.